¿Cómo están? Buenas tardes. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Qué tan lejos creen que pueden llegar con una idea si no saben cómo escribirla bien? Bueno, realmente en el mundo académico las ideas no valen solo por ser brillantes, sino más bien valen cuando se comunican con claridad, con orden y con algún propósito. Por eso vamos a hablar de algo muy importante para el crecimiento universitario y para el futuro profesional, que son los géneros académicos. Nos hacemos esa pregunta: ¿qué son los géneros académicos y por qué realmente importan tanto? Como respuesta podemos decirnos que los géneros académicos son aquellas formas estructuradas de escribir, ¿no? Para poder comunicar ideas, investigaciones, reflexiones y argumentos. Los géneros académicos no son reglas para poder limitarnos, más bien son estructuras que nos permiten poder expresar nuestras ideas siempre con rigor, con coherencia y con profundidad. Es importante tener claro esto, ¿no? Imaginemos que un científico descubre una nueva vacuna, pero no puede explicarla claramente en un artículo científico. Esa idea de esa nueva vacuna posiblemente se pierda. Entonces, pero si sabe escribir con el género adecuado, su descubrimiento puede salvar vidas. ¿Cuál es el propósito de los géneros académicos? Bueno, escribir ya sea un ensayo, un artículo, una reseña, no solo es una tarea para poder pasar una materia, sino más bien hay un propósito mayor, que es poder organizar el conocimiento, demostrar dominio, ¿sí? En el tema y poder contribuir al diálogo académico. Cuando hablamos de organizar el conocimiento, es prácticamente organizar todo lo que leemos y lo escribimos de una manera sencilla, de una manera comprensible. Cuando hablamos de mostrar dominio, no solo es que con nuestro documento la gente puede entender, sino que nuestro documento sirva para argumentar, para cuestionar, para sustentar nuestras ideas. Y finalmente, cuando mencionamos contribuir al diálogo académico, lo que queremos es que nuestro escrito sea de calidad, que pueda aportar para que otras personas usen información de nuestro documento para sus trabajos. Entonces, como reflexión, acá podemos mencionar que cada documento académico que podemos redactar es básicamente un pequeño eslabón en nuestra cadena y también un ladrillo más en el edificio del conocimiento humano. Recuerden que el tema de la escritura académica tiene que ver con la generación de conocimiento. ¿Cuáles son estas características de los géneros académicos? Bueno, podemos hablar de algunas características entre las cuales nosotros mencionamos cuatro. La primera característica esencial es la objetividad. ¿Qué quiere decir? Que debemos saber, ¿sí? O ser directo, que la información que nosotros demos esté basada en datos, no en emociones, no en lo que nosotros creemos, sino en información, en un análisis de datos. Un lenguaje formal es otra característica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que utilizar un tono claro, un tono profesional, un tono técnico, ¿sí? Evitar esos coloquialismos que generalmente lo decimos en nuestro diario vivir. Debemos evitar eso. Recuerden que el documento académico tiene que ser muy claro, tiene que ser un lenguaje formal y un lenguaje técnico. Una tercera característica es tener una estructura lógica. ¿Qué queremos decir con esto? Que las ideas tienen que tener un orden ya previamente definido, que pueda ser como base para poder guiar al lector a entender el documento. Y finalmente, un documento académico debe contar con citas y referencias, recordando que siempre debemos respaldar nuestras afirmaciones, nuestras ideas, ¿sí? A través de citas de otros autores. Y por supuesto, de acuerdo a la norma que vayamos a usar en nuestras citas y referencias, ya sea norma APA, norma Chicago, norma Vancouver, norma ISO o cualquier otra. Por otro lado, sabemos que existen varios géneros académicos, ¿sí? Nosotros aquí vamos a mencionar brevemente al ensayo académico, al artículo de investigación, que lo vamos a ver a lo largo de toda nuestra carrera. Vamos a estar dando lectura a muchos artículos, la famosa reseña y finalmente un informe. Son algunos de los tantos géneros académicos textuales, ¿sí? Que vamos a ver a lo largo de la asignatura. Bueno, empezamos con el ensayo académico. Es prácticamente ideal este ensayo para poder expresar la opinión que nosotros tenemos sustentada con argumentos. Entonces, el ensayo académico es básicamente nuestras opiniones, ¿sí? Dentro de algún tema en particular. La estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión.
La introducción, básicamente hablamos sobre el tema, hacemos una presentación del tema, ¿sí? En la parte de desarrollo prácticamente argumentamos con evidencias, con información, nuestra opinión sobre el tema y finalmente la conclusión, donde reforzamos nuestra postura y decimos los aspectos más importantes del documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ensayo podría ser sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior. Un segundo género académico textual y uno de los más escuchados y más conocidos es el famoso artículo de investigación o artículo científico. Básicamente podemos decir que es la joya de la corona en la producción científica porque realmente lo utilizan la mayor parte de investigadores para poder compartir los distintos hallazgos de sus investigaciones. ¿Cuál es la estructura? Puede variar en algunos casos, pero generalmente es similar, una cuenta con una introducción, ¿sí? Donde planteamos el problema, el objetivo de nuestra investigación. Por otro lado viene la metodología, donde vamos a decir paso a paso cómo realizamos esa investigación, cuáles son las actividades que realizamos para obtener esos resultados. Tercer aspecto importante, los resultados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué encontramos en nuestra investigación? ¿Cuáles son los resultados de nuestra investigación? Cuarto, una discusión. ¿Pero qué significa esta discusión? Es básicamente el poder debatir nuestros resultados comparados con otros autores. ¿Ok? Y finalmente la conclusión, donde básicamente nosotros colocamos los aspectos más importantes, las aportaciones que tenemos y si realmente cumplimos o no cumplimos con el objetivo de la investigación. Entonces, es importante saber que los artículos científicos o académicos generalmente cuentan con esta estructura. Puede variar poco de una revista a otra, pero generalmente esta estructura es similar en casi todas las revistas académicas. ¿Ok? Un tercer género académico para poder mencionarlo acá es la famosa reseña. ¿Sí? No es solo decir si nos gustó o no nos gustó algún libro que realizamos la lectura, sino más bien es poder evaluar críticamente ese documento. Entonces, eso es la reseña, es una evaluación crítica de algún documento, de alguna obra. Entonces, ¿cuáles son las partes de una reseña? Un resumen, una evaluación y una opinión argumentada. Y recuerden que el objetivo de la reseña es una evaluación a una obra, a un documento. Entonces, ¿qué ponemos en el resumen? ¿De qué se trata la obra? En la evaluación, lo que hacemos es que también está hecha la obra. Y tercero, en la opinión argumentada, lo que hacemos es el juicio que nosotros, nuestro criterio fundamental, el por qué algo. Por ejemplo, una reseña de un libro, Los Condenados de la Tierra, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos analizar su relevancia sociopolítica o algún libro que ustedes hayan tenido la oportunidad de leer. Por ejemplo, el libro de La Meta, de Jack Goldratt. ¿Ok? Entonces, la reseña sería sobre el contenido de ese libro. ¿Ok? Donde vamos a destacar, por supuesto, en nuestra opinión, la relevancia que tenga este documento. Y podemos hablar como un cuarto género académico muy utilizado, el famoso informe. ¿Sí? Es muy común en las ciencias aplicadas y en las áreas profesionales la elaboración de informes. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de los informes? Poder indicar sobre los resultados concretos de algún proceso, de algún estudio, de algún proyecto. Entonces, el informe es eso, es un documento que permite informar los resultados de un proceso, de algún estudio, de algún proyecto. ¿Cuáles son las partes que debe contar un informe? Una introducción, una parte de metodología, donde se diga todos los pasos que se realizaron, los resultados, las conclusiones y unas recomendaciones. ¿Ok? Por ejemplo, hoy, mucho en día en la universidad, ¿qué es lo que se están haciendo? Muchos informes de prácticas preprofesionales. ¿Ok? Entonces, ese puede ser un ejemplo, la elaboración de ese informe, ¿sí? De prácticas preprofesionales o un informe de un proyecto de investigación. ¿Ok? Debe contar con esas partes, introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles son los consejos que podemos dar para poder mejorar la escritura académica? Leer bastante. Por favor, quien escribe bien, primero lee bien. Entonces tenemos que comenzar a leer. Número dos, escribir siempre con un propósito. No es de llenar de hojas,
mi documento, sino de que el documento, que la información que tengamos ahí sea una información que busque transmitir todas esas ideas a quien da lectura del documento. Tercer aspecto, planificar. La planificación es importante. Entonces, si manejamos una buena planificación, un buen esquema, pues tengan por seguro que vamos a ahorrar mucho tiempo en la elaboración de nuestro documento. Un cuarto aspecto, cuarto consejo, es el tema de la revisión y corrección. ¿Sí? Tengamos claro que la primera versión de nuestro documento nunca es la definitiva. Entonces, todo es el mejoramiento continuo, leerlo una y otra vez con el objetivo de ir revisando y corrigiendo las distintas equivocaciones que podemos tener. Y quinto, atrevernos a escribir. O sea, no esperemos que surja la gran idea, sino que comencemos ya eh, a escribir y vamos a ir mejorando a lo largo de la marcha de la escritura académica. Eso es lo que queremos dar a conocer en esta semana y sobre los géneros académicos. Hemos hablado de los géneros académicos textuales, por supuesto también tenemos géneros académicos orales que lo vamos a ir viendo a lo largo de las semanas. Entonces, jóvenes, escribir en este mundo académico no es un castigo realmente, más bien es un privilegio, es esa oportunidad de poder hacer que sus ideas sean escuchadas, sean valoradas, sean respetadas. Entonces, cada género académico, ¿sí? Viene a ser una herramienta que ayuda en la generación de conocimiento, nos ayuda a generar debates y a transformar nuestro entorno. Entonces, usar bien estas herramientas, estos géneros, es parte del poder que tienen ustedes como estudiantes universitarios, como investigadores y como futuros profesionales. Entonces, cuando algún docente le pida un ensayo, un artículo, una reseña, no lo veamos como una obligación, más bien como una oportunidad de poder aportar a la generación de conocimiento. Entonces, escribir con calidad es pensar con profundidad, jóvenes, ¿no? Y pensar con profundidad básicamente es el primer paso para poder cambiar al mundo. Muchas gracias.